Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, cuarto volumen, capítulo 2, titulado Londres, un sueño cumplido. Londres, 11 de septiembre de 1969. Con la cooperación de Apple Records y Lufthansa German Airlines, los devotos organizaron una recepción para Prabhupada en el aeropuerto Heathrow de Londres. Tan pronto descendió de la escalera del avión, fue acompañado hasta un auto y llevado al salón VIP, lo cual le evitó las formalidades de inmigración y aduana. Cuando Prabhupada bajó del auto, los devotos salieron corriendo de la terminal y le ofrecieron reverencias sobre el pavimento mojado, mientras Srila Prabhupada los miraba y les sonreía. Mientras se levantaban, se sacudieron la humedad de sus dhotis y de los saris y rodearon alegremente a Prabhupada mientras él entraba en el salón. En la terminal se encontró con gran cantidad de reporteros y camarógrafos y muchos amigos de los devotos. Una tela limpia cubría uno de los sofás y a un costado estaban dispuestos floreros con gladiolos amarillos. Prabhupada caminó hasta el sofá y se sentó. Shyama Sundar le colocó una guirnalda de claveles rojos y blancos. Luego comenzó a dirigir un kirtan. Los devotos se olvidaron de todo, excepto de Prabhupada, y los periodistas se resignaron a observar mientras ellos cantaban y bailaban extasiados. Estuvieron entusiasmados y desinhibidos durante el kirtan mientras exclamaban Hari Bol y Jai Prabhupada, y se oía cómo el sonido de la caracola marcaba el ritmo del canto de Hare Krishna. Después del kirtan, los reporteros se mantuvieron a cierta distancia mientras Prabhupada hablaba afectuosamente con casi cada devoto que estuviera sentado delante de él. ¿Dónde está Janaki?, preguntó. ¿Cómo estás? Vibhavati, ¿cómo está tu hija? En realidad todos ustedes son mi padre y mi madre. Me están cuidando mucho. Para los devotos, solo ellos y Prabhupada estaban allí presentes y se esmeraban por captar todo lo que él hiciera o dijera. No les importaba la opinión de los demás. Finalmente, Mukunda invitó a los reporteros a adelantarse. Si alguno de ustedes, caballeros, quiere hacer preguntas, pueden formulárselas a Prabhupada. Los reporteros se adelantaron. ¿Qué piensa de esta recepción? No soy muy afecto a las recepciones. Lo que quiero saber es qué recepción tiene este movimiento entre la gente. Esa es mi preocupación. Al unísono, los devotos exclamaron, Hari Bol. Un reportero preguntó, ¿es una bienvenida muy especial para usted o es algo que le sucede todos los días? No, donde sea que voy tengo mis discípulos. En los países occidentales tengo ahora alrededor de 20 centros, sobre todo en Estados Unidos. Los muchachos norteamericanos son muy entusiastas. En Los Ángeles y en San Francisco tengo grandes recepciones. En el Festival Ratha Yatra unos 10.000 muchachos y chicas me siguieron durante 10 kilómetros. De nuevo los devotos gritaron, Hari Bol. Un periodista de Sun preguntó, ¿qué es lo que trata de enseñar, señor? Trato de enseñarles aquello que han olvidado. Los devotos riendo. Hari Bol, Hare Krishna. El periodista del Sun. ¿Qué es eso? Eso es Dios. Algunos dicen que no hay Dios. Algunos que Dios ha muerto. Y otros que Dios es impersonal o que es un vacío. Esas son todas tonterías. Quiero enseñarle a toda la gente necia que Dios existe. Esa es mi misión. Pueden decir cualquier necedad. Yo les probaré que Dios existe. Ese es mi movimiento consciente de Krishna. Es un desafío a la gente atea. Este es Dios. Así como nosotros estamos acá sentados, cara a cara, puedes ver a Dios si eres sincero y eres serio. Eso es posible. Por desgracia, ustedes tratan de olvidarse de Dios. Por eso sufren tanta desgracia en su vida. Yo solo estoy predicando que se vuelvan conscientes de Krishna y que sean felices. No se dejen persuadir por esas necias olas de Maya,
la ilusión. Cuando un reportero le preguntó si el canto era esencial para el mantenimiento de su fe, Prabhupada respondió extensamente describiendo el efecto purificador de cantar Hare Krishna. Citó la declaración del Srimad Bhagavatam de que aquel que no tiene conciencia de Dios no tiene buenas cualidades. Pongan a prueba a cualquiera de mis estudiantes, dijo Prabhupada. ¿Cómo son de buenos? ¿Cuán avanzados son? Pruébenlos. Traigan a cualquiera del mundo y compárenlo con cualquiera de nuestros muchachos. Verán cuánta diferencia hay en su carácter, en sus sentimientos y en su conciencia. Si quieren una sociedad pacífica, deben hacer que la gente se vuelva consciente de Dios, conscientes de Krishna. Todo se resolverá de manera automática. De otro modo, su así llamada Naciones Unidas no será de ayuda. Los reporteros preguntaron acerca de Billy Graham, del alunizaje, la guerra en Irlanda y acerca de la esposa e hijos de Prabhupada. Le pidieron que mirara las cámaras y le hicieron algunas tomas. Le agradecieron y la recepción se dispersó. Prabhupada salió del edificio y subió al brillante Rolls Royce blanco que le esperaba afuera, cortesía de John Lennon. Prabhupada se sentó en el asiento posterior con las piernas cruzadas. La limusina estaba equipada con vidrios oscurecidos y un interior lujoso que incluía un televisor. Los devotos estaban tan confundidos debido a su emoción que nadie pensó en acompañarlo. El chofer lo llevó hasta Tittenhurst. Prabhupada se sentó en medio de un silencio interrumpido ocasionalmente por su canto de japa. Mientras tanto, el chofer se alejaba del aeropuerto por la carretera. Estaba en Inglaterra. Su padre, Gor Mohan, nunca quiso que fuera. Una vez, un tío le dijo a Gor Mohan que su hijo debía ir a Inglaterra para estudiar abogacía. Pero el padre dijo que no, que si su hijo fuera allí, los comedores de carne, los bebedores y los adictos al sexo podrían influenciarlo. Pero en ese momento, 70 años después, Prabhupada había ido a Londres, pero no para recibir la influencia de los ingleses, sino para influir él en ellos. Había llegado para enseñarles lo que habían olvidado. Y tuvo un buen comienzo, bajo el cuidado especial de Krishna. El hecho de que hubiera ido a vivir solo a Nueva York, sin dinero, había sido la misericordia de Krishna. En este punto, estaba entrando a Inglaterra en una limusina con chofer y también eso era la misericordia de Krishna. Aceptando el viaje como parte del plan de Krishna, Prabhupada permaneció muy firme en su propósito de llevar a cabo la orden de su maestro espiritual, cualesquiera fueran las circunstancias que pudieran presentársele. Cuando tomaron la Ruta 4 hacia Slough, vio fábricas y depósitos y luego el campo con huertas, árboles y caballos pastando. El clima gris y frío anunciaba la cercanía del invierno. Después de unos 20 minutos llegaron al rico vecindario de Ascot y pronto, hacia la izquierda, apareció el alto cerco de madera de la casa de Lennon. Prabhupada llegó antes que sus discípulos, pero los que se habían quedado en la mansión lo recibieron, emocionados, y le mostraron su cuarto ubicado en el segundo piso de la casa de servicio. El pequeño cuarto era frío y húmedo, con una mesa baja como escritorio y una alfombra de pared a pared hecha de pedazos de alfombras tomados de otros cuartos. El cuarto contiguo estaba vacío y era aún más pequeño. Prabhupada se sentó ante su escritorio abajo. ¿Dónde están todos?, preguntó. Mientras miraba por la ventana vio que afuera la lluvia comenzaba a caer. Cuando George, John y Yoko aparecieron después del almuerzo de Prabhupada, Shyamas Sundar los invitó a pasar y a conocerlo. George se dirigió a John y le preguntó, ¿quieres subir? El maestro de barba y anteojos de Tittenhurst, con el cabello hasta los hombros, asintió. Yoko también sentía curiosidad, así que todos subieron al pequeño cuarto de Prabhupada. Sonriendo con simpatía desde detrás de su escritorio, Prabhupada les pidió a sus invitados que pasaran y se sentaran. Allí estaban dos de las personas más famosas de Inglaterra y Krishna quería que él les hablara.
Prabhupada se quitó la guirnalda, se la dio a Shyamasundar y le indicó que se la colocara a George. «Gracias», dijo George. «Hare Krishna». Prabhupada sonrió. «Esta es la bendición de Krishna». «Hare Krishna», volvió a contestar George. «Sí», dijo Prabhupada. «Hay un verso en el Bhagavad Gita, Yad Yad Acharati Shreshtas Tat Tat Evetaro Janaha». La idea es que cualquier cosa que los líderes acepten, las personas comunes las seguirán. Yad Yad Acharati Shreshtas. Shrestaha significa líderes. Acharati significa actúa. Lo que sea que los líderes hagan, la gente en general los seguirá. Si los líderes dicen que algo es bueno, entonces está bien para los demás y también lo aceptarán. Por la gracia de Dios, Krishna, ustedes son líderes. Miles de jóvenes los siguen. Ustedes les agradan. Si les dan algo realmente bueno, la faz del mundo cambiará. Aunque George y John eran más o menos de la misma edad que los discípulos de Prabhupada, los consideró shreshtas, líderes respetables. Ustedes también ansían llevarle un poco de paz al mundo, continuó diciendo Prabhupada. He leído algunas de sus declaraciones. Están ansiosos también. Todos lo están. Toda persona santa debe estar ansiosa de llevarle paz al mundo. Pero debemos conocer el proceso. Explicó la fórmula de la paz de acuerdo con el Bhagavad Gita. Pueden encontrar la paz solamente aquellos que reconocen a la Suprema Personalidad de Dios como el propietario de todo, el destinatario de todos los sacrificios y el amigo de todos. Luego, Prabhupada les dijo a los dos Beatles, incluso más directamente que antes, deben aprender la conciencia de Krishna y ayudar a enseñarla al mundo. Les pido que al menos entiendan esta filosofía lo mejor que puedan, les dijo. Si les parece buena, tómenla. Ustedes también están dispuestos a darle algo al mundo, entonces prueben esto. ¿Han leído nuestros libros? ¿Este Bhagavad Gita tal como es? John dijo, he leído algunas partes del Bhagavad Gita. No sé qué versión era. Hay muchas traducciones diferentes. Hay traducciones diferentes, por lo tanto, hice esta edición Bhagavad Gita tal como es. Prabhupada explicó que el mundo material es un mundo de dolor. La naturaleza es cruel. En Estados Unidos pensaban que el presidente Kennedy era la persona más afortunada, feliz y respetada del mundo. Pero en un segundo, Prabhupada chasqueó los dedos ruidosamente. Se terminó. Temporal. ¿Cuál es su posición ahora? ¿Dónde está? Si la vida es eterna, si la entidad viviente es eterna, ¿a dónde fue? ¿Qué está haciendo? ¿Estará feliz o afligido? ¿Habrá nacido en Estados Unidos o en China? Nadie sabe. Pero es un hecho que, como entidad viviente, es eterno. Existe. Prabhupada explicó la transmigración del alma. Luego volvió a pedir, traten de entenderla y si les parece que es buena, tómenla. Ustedes buscan algo bueno. ¿Mi propuesta no es razonable? Los dos Beatles se miraron entre sí, pero no respondieron. Prabhupada soltó una risa suave y divertida. Ustedes son chicos inteligentes. Traten de entender. Prabhupada habló de la importancia de la música en los Vedas. El Sama Veda, dijo, está lleno de música. Los seguidores del Sama Veda siempre están relacionados con la música. Se dirigen al Supremo a través de vibraciones sonoras. Luego cantó lentamente 3 versos del Srimad Bhagavatam. Matir na Krishne paratas vatova mito vipadieta griha vratanam. Más tarde, Prabhupada les preguntó a sus invitados cuál filosofía estaban siguiendo. ¿Siguiendo?, preguntó John. No seguimos nada, dijo Yoko. Simplemente vivimos. Hicimos meditación, dijo George. Yo hago mi meditación. Meditación en un mantra. Comenzaron a hacer preguntas, las mismas que Prabhupada había escuchado muchas veces antes. Después de escuchar la explicación de Prabhupada acerca del Brahman, la energía espiritual omnipresente,
y acerca de la suprema personalidad de Dios, Yoko dudó de si el Brahman podría permanecer puro y no deteriorarse con el tiempo. Prabhupada le aconsejó que se volviera una estudiante seria antes de poder entender realmente la filosofía espiritual. John y Yoko, siendo devotos eclécticos, tenían dificultades para aceptar el concepto de autoridad védica transmitido por Prabhupada. John dijo: «Todavía tenemos que seguir filtrando, como se filtra la arena, para ver quién tiene lo mejor». Prabhupada: «No, traten de entender una cosa. ¿Por qué esas personas, si creen que Krishna no es la autoridad suprema, están tomando el libro de Krishna y lo están traduciendo? ¿Por qué no tratan de entender?». George: «No estoy diciendo que Krishna no sea el supremo, yo creo eso. Hay un error de interpretación en la traducción del Gita desde el sánscrito al inglés. Digo que hay muchas versiones y creo, nosotros pensamos, que usted está tratando de decir que su versión, su traducción, es la versión autorizada y que las otras traducciones no lo son. Pero realmente no tuvimos un malentendido en cuanto a la identidad de Krishna». Prabhupada: «Eso está bien. Si creen que Krishna es el Señor Supremo, si esa es su versión, ahora tienen que ver quién es el más fanático de Krishna. Hay personas que 24 horas al día cantan Krishna. Hay otras que no dicen ni una palabra de Krishna. ¿Cómo pueden ser devotos de Krishna? ¿Cómo alguien que ni siquiera pronuncia el nombre de Krishna puede ser su representante? Si Krishna es la autoridad y eso está aceptado, aquellos que están dedicados directamente a Krishna son las autoridades». Después de más de una hora de conversación, Prabhupada distribuyó un poco de prasada entre John, George, Yoko y los pocos discípulos que estaban en el cuarto. Si estos shresttas iban a adoptar la conciencia de Krishna, eso sería bueno para ellos y también para muchos otros. Él había cumplido con su deber y les había dado la oportunidad. Era el mensaje de Krishna y aceptarlo o no dependía de ellos. John dijo que tenía algo que hacer y se retiró. Mientras todos se iban, Yoko, mientras bajaba las escaleras, se volvió hacia John y dijo: «Mira con qué sencillez está viviendo. ¿Podrías vivir así?». Esa noche Prabhupada se sentó con las tres parejas, Shyamasundar y Malati, Gurudas y Yamuna, y Mukunda y Janaki. Después de un año de separación estaban felices junto a Prabhupada y él estaba feliz de estar con ellos. El amor que compartían y la mutua satisfacción al estar juntos estaban basados en el deseo común de establecer el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya en esta importante ciudad. Prabhupada había ido a Londres y la labor no decaería, sino que aumentaría bajo su experta guía. Prabhupada podría instruir a diario a los muchachos y organizar mejor la prédica, y ellos podrían informarles según fuera necesario. Las mujeres también podrían servirlo directamente limpiando su cuarto, lavando y planchando su ropa y cocinando. «Ya nadie puede comprar una casa como esta en Inglaterra», dijo Prabhupada. «Inglaterra decayó, pero estos jóvenes compraron un lugar como este y nosotros estamos aquí». «Prabhupada», dijo Shyamasundar, «ayer se vendieron 15.000 copias de nuestra grabación». «¡Vaya!». Los ojos de Prabhupada se abrieron por completo. «Muy buen negocio». Prabhupada dijo que el dinero y la energía debían dirigirse a la apertura de un templo en la ciudad. Vivían muy cómodos en esta aristocrática propiedad de los suburbios y ciertamente debían tratar de involucrar tanto como fuera posible a estas importantes celebridades en la conciencia de Krishna. Pero lo principal debía ser abrir un templo en la ciudad. Bhaktisiddhanta Sarasvati había preferido establecer templos en las ciudades, que es donde se encuentra la gente. Por supuesto, si John pudiera darle ese lugar a Krishna, y si los devotos pudieran mantener vacas y cultivar la tierra, como nos la brindaban, eso sería un asunto diferente. Tendrían que ver cuál era el deseo de Krishna. Prabhupada lamentaba que algunos de sus discípulos estuvieran obligados a trabajar tiempo completo, renovando el lugar a cambio de su estadía. Los brahmanas y los vaishnavas, decía,
Tenían la importante labor de cultivar el conocimiento espiritual y de enseñarlo a los demás. Y a cambio recibían el respeto y el apoyo del resto de la sociedad. El acuerdo al que habían llegado respecto de la propiedad de Tittenhurst parecía más un negocio que caridad, pero debían tolerarlo como una situación temporal. Prabhupada conversó con Syama Sundar, con Mukunda y con Guru Das acerca de su lucha por conseguir los permisos de habilitación y renovar el templo de la ciudad. Syama Sundar estaba en lo correcto, dijo Prabhupada, al comenzar a renovar el templo. Krishna protegería su inversión. Cuando Prabhupada supo que le habían conseguido una serie de clases públicas que lo comprometían a permanecer 3 meses en Londres, sonrió. Estaría complacido de permanecer y de predicar en Inglaterra, dijo, el tiempo que fuera necesario para abrir un centro en Londres. Prabhupada comentó que sus 6 pioneros en Londres tuvieron éxito donde sus hermanos espirituales sannyasis habían fallado. Les dijo que lo habían conseguido por cantar Hare Krishna con fe. Ellos no eran grandes eruditos ni renunciantes, pero tenían fe en el santo nombre y en la orden de su maestro espiritual. Dijo que él tampoco era un gran erudito, pero que tenía fe firme, lo cual es el verdadero requisito para lograr el éxito espiritual. Prabhupada dijo que un devoto podía ir a muchos lugares y conseguir muchas cosas, pero a menos que estuviera libre de motivaciones materiales, no podría plantar la semilla del bhakti en el corazón de los demás. Citó a Shivananda, quien fue solo a Hamburgo, e hizo su mejor esfuerzo con fe en su maestro espiritual. En ese momento, Krishna estaba bendiciendo a Shivananda con un poco de éxito. El local para un templo, devotos recién incorporados, un profesor interesado y otros invitados que fueran a cantar. Incluso un predicador solitario podía conseguir muchas cosas para Krishna, siempre y cuando estuviera libre de la complacencia de los sentidos y del deseo de ganancia, adoración y distinción. Srila Prabhupada se levantó temprano, aproximadamente a la 1 de la madrugada, y comenzó a dictar su libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, iniciado en Los Ángeles 8 meses antes, un resumen del canto 10º del Srimad Bhagavatam. En 1959 había comenzado con el canto primero traduciendo cada verso y dando la transliteración latina, los sinónimos sánscrito-inglés, la traducción al inglés y luego su comentario. Sin embargo, Krishna, su libro más reciente, estaba solo en inglés, con la traducción y el comentario unidos como historias trascendentales. En la traducción verso por verso del Bhagavatam, Prabhupada todavía estaba trabajando en el canto tercero. Llegar al canto 10º podría tomarle muchos años. Pero no sabía cuántos más viviría, y el pensamiento de morir sin haberle dado al mundo una descripción autorizada y legible del canto 10º era algo insoportable. Tratándose de un relato de los pasatiempos terrenales del Señor Krishna, el canto 10º era el punto álgido del Srimad Bhagavatam y el néctar más exquisito de la literatura trascendental. En ese punto, Prabhupada tenía suficientes páginas manuscritas como para imprimir un primer volumen y completarlo con muchas ilustraciones a color que les había solicitado a sus artistas. Imprimir el libro sería costoso y Prabhupada, por su parte, no tenía dinero. Pero dependiendo completamente de Krishna, tradujo con rapidez en la quietud de las madrugadas. A las 4:30 de la madrugada, el secretario de Prabhupada, Purushottam, entró seguido por Yamuna Dasi. Purushottam ofreció arti a las pequeñas deidades Radha Krishna de Prabhupada, mientras Yamuna miraba, ansiosa de aprender. Prabhupada cantó las oraciones acompañándose con el armonio. Durante la ceremonia de Mangal Arti de Prabhupada, los otros aproximadamente 12 discípulos se reunieron para su propio Mangal Arti en el templo. Mientras caminaban por el húmedo sendero que llevaba hacia el templo, sintieron el aire frío y oyeron la campana y a Prabhupada que cantaba. Pudieron ver a través de la neblina del amanecer la luz de la ventana de Prabhupada en el segundo piso. El edificio parecía una linterna en la oscuridad. El sonido del armonio se colaba entre los árboles y le daba al ambiente una impronta mística.
Unas horas más tarde, en esa misma mañana, algunos de los devotos le llevaron a Prabhupada varias noticias y artículos acerca de su llegada a Londres. El Daily Sketch, con su título «Llegó su divina gracia Bhaicharan Bhaktivedanta Swami», tenía una foto de 30 centímetros en la que Prabhupada tocaba kartals. La nota del Sun, titulada «La felicidad es Hare Krishna», también tenía una foto de Prabhupada y de los devotos. El Daily Mirror mostraba a la pequeña Sarasvati y a uno de los devotos adultos. Sin embargo, el Daily Telegraph salió con un artículo diferente. Protestas en el templo hindú. El artículo comenzaba diciendo: el Ministerio de Edificios y Obras Públicas está investigando la conversión de locales de oficinas en Bloomsbury en un templo hindú. Aparentemente, los vecinos de los devotos en Barry Place se habían quejado por la remodelación que habían estado realizando durante las 2 últimas semanas. Citaba a un miembro del Consejo de Camden: si no se concede la autorización de remodelación, les costará un montón de dinero. Prabhupada dijo que los devotos debían hacer todo lo que pudieran para evitar demoras u obstáculos en la inauguración del templo y la instalación de las deidades de Radha y Krishna. Sugirió que fueran todos los días a la ciudad, que trabajaran de manera cuidadosa y persistente con los inspectores y que garantizaran la autorización. Mientras tanto, Shyamasundar debía continuar con los trabajos de remodelación en Barry Place. Para Prabhupada, esa estrategia legal y diplomática era tan espiritual como traducir el libro de Krishna o cantar ante sus deidades. Él era serio y fuerte, y sus discípulos percibieron estas características cuando los miró con total concentración, con una penetrante e inteligente mirada para ver si habían entendido sus instrucciones. Esta fuerza del Gurú era parte esencial de su relación con él. Ellos eran jóvenes e inexpertos, y él los estaba enviando a realizar una tarea madura que requería pericia tanto trascendental como mundana. Sirviendo como humildes mensajeros y obreros de Prabhupada, sus discípulos absorbieron su seriedad y también se volvieron fuertes. También se volvieron sirvientes dedicados de su gurú. Sería una descalificación espiritual incurrir en incompetencia por ingenuidad o por descuido, al momento de llevar a cabo una orden importante. Prabhupada les había dicho varias veces que un Vaishnava no es una persona retirada que solamente come, duerme y canta Hare Krishna. Por el contrario, un Vaishnava pelea por Krishna, como lo hicieron Arjuna y Hanuman. Y puesto que los devotos hacen su mejor esfuerzo y actúan con total entrega, Krishna los apoya y los protege. Amaneció y llegó el momento de la caminata de Prabhupada. La fría noche de septiembre envolvía la mañana con una densa neblina. Algunas partes bajas del terreno estaban inundadas en esa época del año e incluso en las partes elevadas los altos pastizales permanecían húmedos hasta muy avanzada la mañana. Este clima, admitió Prabhupada, no es nada bueno para mí. Pero habiendo oído acerca de la belleza de los alrededores, insistió en realizar su habitual caminata matutina. Tittenhurst databa de la década de 1770, cuando la finca se hizo famosa debido a la gran variedad de árboles y arbustos, una de las más singulares de Inglaterra. Incluso en ese momento los parques estaban poblados de cipreses, sauces llorones, álamos de Austin, palmeras reales, secuoyas, variedades de pinos, araucarias y huertos de cerezas y manzanas. Un ciprés crecía hasta alcanzar los 40 metros y las secuoyas eran aún más altas. Las parras y los arbustos eran densos. Cerca de la casa principal había cientos de rododendros, rosales y varias fuentes. El parque tenía su propio lago con peces dorados y percas, y hacia el final de la propiedad había invernaderos con uvas y peras. Diseñados para florecer en todas las estaciones, los canteros fueron cuidadosamente mantenidos durante generaciones. El anterior propietario había tenido contratados a más de 20 jardineros. Sin embargo, John permitía que el pasto creciera libre. Prabhupada caminó a través de la niebla matutina entre los largos y húmedos pastos. Vestido casi completamente de negro, llevaba un sombrero ruso con cubreorejas y botas de goma negra.
Un sobretodo largo y negro que le habían regalado los devotos de Alemania le cubría la túnica y dejaba ver apenas fragmentos de ropa color azafrán. A medida que avanzaba acompañado por varios de sus discípulos, pasó junto a una fuente cercana a la casa principal y entró en una arboleda. El camino se hizo angosto, con parrales y arbustos que lo cerraban, y los condujo a un prado abierto que alguna vez había sido un jardín bien cuidado, pero que en ese momento era un campo cubierto de hierbas altas. Unas máquinas habían excavado una zona que, de acuerdo con los rumores, pronto sería una pista de aterrizaje para helicópteros. Al final de la pradera, Prabhupada encontró un huerto, al cual entró. Habían caído muchas hojas de los árboles y los primeros rayos del sol mostraban los destellos dorados del otoño a sus pies. Se quedó debajo de uno de los árboles y la luz difusa del sol hizo que el cielo, más allá de las ramas, se viera dorado. Durante mi infancia, dijo, me dieron muchos nombres. Mi tía materna me llamaba Nandu, porque aparecí al día siguiente que apareció Krishna, y hubo una gran celebración ese día. Me llamaron Nandu porque nací el día siguiente que Krishna. También me llamaron Govardhan. Una de mis hermanas me llamaba Kacha. Me llamaron de muchas maneras. Siendo niños éramos todos muy bellos. Siempre se nos dan tantos nombres, pero todos esos nombres están muertos, ya se fueron. Se volvió y de nuevo comenzó a caminar sin decir nada más al respecto. Prabhupada mencionó la economía británica y opinó que se estaba hundiendo en el mar debido a la devaluación de la libra. Muchos señores británicos ganaron su fortuna explotando a otras naciones. En ese momento, habiendo consumido su buen karma, estaban sufriendo el resultado de sus pecados. Eran demasiado pobres para mantener sus propiedades. Solían tener 17 personas para trabajar solamente en el jardín, exclamó, y ahora no pueden ni siquiera pagar los impuestos. Entonces tienen que despojarse de todo. Luego caen en manos de los Shudras. Ishana le preguntó a Prabhupada, ¿cómo es posible que una persona como yo, con un trasfondo tan degradado, pueda llegar a la conciencia de Krishna? Porque eres inteligente, contestó Prabhupada. No entiendo. Porque eres inteligente, repitió. La esposa de Ishana, Vibhavati, preguntó, ¿cuál es el significado de maestro espiritual? En realidad yo no soy su maestro espiritual, contestó Prabhupada. Ese título es una simple formalidad. Ustedes deben pensar en mí como su padre espiritual, su padre eterno. Caminando pasaron junto a un tractor y Kulashekara señaló. El tractor es un invento maravilloso, ¿no es así? Prabhupada se volvió hacia Kulashekara. Este tractor es la caída del sistema de las aldeas de la India. ¿Cómo es eso? ¿Hace el trabajo de 10 hombres? Sí, dijo Prabhupada. Antes los hombres jóvenes de la aldea se ocupaban en trabajar el campo. Luego vino este tractor e hizo la labor de todos esos jóvenes. Y ellos ya no tuvieron nada que hacer. Entonces fueron a las ciudades para encontrar trabajo y cayeron bajo la ilusión. Deteniéndose junto a una mata de pasto amarillento, Prabhupada preguntó, ¿por qué es diferente este pasto amarillo? Nadie respondió. El resto del pasto es verde, dijo, pero este es amarillo. ¿Por qué razón? Ni una respuesta. Este pasto amarillo se está secando, explicó Prabhupada, porque las raíces no están firmes. Es por eso que se pone amarillo. De manera similar, cuando nos desapegamos de Krishna, nos secamos. Caminaron hasta un lugar en donde la hierba crecía hasta casi 2 metros de altura. Deteniéndose junto a una huella que el tractor había dejado, Prabhupada sonrió. ¿Podemos pasar por aquí? Dio unas zancadas mientras avanzaba con su bastón entre el pasto alto que le llegaba hasta la cabeza. Cuando llegó a una pequeña colina que había sido limpiada, se detuvo. Allí, de pie, rodeado por un mar de pasto y unos pocos discípulos, Kulashekara preguntó acerca de una canción que Prabhupada había estado cantando esa misma mañana.
La canción, dijo Prabhupada, es acerca del señor Chaitanya Mahaprabhu. Él se levantaría y saldría a esta hora de la mañana en que el sol ha salido, pero aún no está en el cielo. Mientras Prabhupada hablaba, la niebla se iba disipando y el resplandor dorado del cielo se elevaba sobre el horizonte. Prabhupada levantó las manos y se balanceó de un lado a otro. De este modo, dijo, Chaitanya Mahaprabhu bailaría por la mañana. Cuando regresaron a la casa, John Lennon miraba a través de la ventana de la puerta. Prabhupada, caminando con un bastón, vestido con su sobretodo negro y sus botas, parecía el dueño de la casa que volvía de su caminata matinal. Se detenía aquí y allá y miraba ciertos árboles, les tocaba la corteza, las hojas y los inspeccionaba de cerca. Al comienzo de la caminata, un devoto había recogido una rosa y se la había entregado. Todavía la sostenía en su mano, con cuidado. Caminó durante 1 hora. En todas partes el paisaje era bello y en todas partes había instruido a sus seguidores en la conciencia de Krishna. Mientras se dirigía a la casa que habitaba, se encontró con la pequeña Sarasvati. Le tomó la mano, caminó con ella hasta las escaleras y allí se detuvieron. Prabhupada estaba en la mitad de las escaleras cuando se volvió y vio a Sarasvati parada junto a la puerta observando. Le hizo una seña y la llamó. «Ven», y ella trepó las escaleras detrás de él. Cuando Sarasvati entró al cuarto de Prabhupada, él le preguntó, «¿Ya tienes edad suficiente para ir al Gurukula?» «No», respondió ella sacudiendo la cabeza. «Ven aquí, voy a ponerte una estampilla en la frente y luego te vamos a poner en un buzón para enviarte al Gurukula». Sarasvati comenzó a llorar. «Malati, Malati, no quiero ir», y corrió a esconderse detrás de su madre. «Ven, Sarasvati», la consoló Prabhupada. «Ven, siéntate en mi regazo, te daré un poco de prasadam». Ella fue a sentarse en las rodillas de Prabhupada. «Tráeme las estampillas, Purushottam», bromeó. «Vamos a enviarlo al Gurukula». Sarasvati lloró y corrió hacia Malati. Para Srila Prabhupada, Sarasvati era un alma espiritual pura. Pero debido a que se encontraba en el pequeño cuerpo de una niña, no le enseñó filosofía, sino que bromeó con ella y le dio prasadam. La trataba con el afecto de un abuelo, pero a través del cariño hacia él, ella quedaría apegada a Krishna. Después del desayuno, cuando el sol se entibió, Prabhupada abrió las ventanas. Se sentó ante el armonio y cantó bhajans. Mientras cantaba con los ojos cerrados, meneando la cabeza, tocaba el armonio. Yamuna se sentó al final de la escalera mientras derramaba lágrimas de aprecio. Prabhupada cantó durante un rato, hasta que se detuvo y la llamó. «¿Te gusta mi kirtan?», le preguntó. «Sí», asintió ella, «mucho». El sonido de las oraciones de Narottam Das Thakur, dijo, está por encima de la plataforma material. Viene directo de la plataforma espiritual. No es necesario entender el idioma. Es como un trueno. Todos pueden escuchar el sonido del trueno. No hay ninguna confusión al respecto. De modo similar, estas canciones están por encima de la plataforma material y resuenan como un trueno en el corazón. ¿Por qué no vienes todos los días cuando canto? Eso sería maravilloso. Sí, dijo Prabhupada. Desde ahora vamos a grabar. Cada mañana, después de esta conversación, Prabhupada cantaba. Mientras tanto, Purushottam y Yamuna iban a su cuarto a grabar. ¿Cuál es su bhajan favorito?, preguntó Yamuna. ¿Cuál es el tuyo?, le devolvió Prabhupada. Las oraciones Sikshastakam del señor Chaitanya. Mi favorita, dijo Prabhupada, es Hari Hari Vipale. Recitó la esencia de la oración en inglés. Oh, señor Hari, desperdicié mi vida inútilmente. Aunque tengo este infrecuente nacimiento humano, no he adorado a Radha y Krishna, y así he tomado veneno a sabiendas. El significado de las oraciones de Narottam Das Thakur es muy profundo. Purushottam recuerda. Una vez Prabhupada estaba sentado solo en su habitación. Pasé por allí y lo oí cantando una oración que nunca
había oído antes. Entré. Por supuesto, todos saben que él canta y lo hace hermosamente, con mucha inspiración, pero nunca lo había oído cantar de modo tan bello como en ese momento. Lo oí cantar muchas veces en muchos templos, pero nunca lo había oído hacerlo tan lindo como esa vez. Me siento honrado de haberlo escuchado. Fue un gran privilegio. Fue hermoso. Cuando terminó, se puso de pie y dijo: «Vámonos ahora». Prabhupada también cantaba un capítulo del Bhagavad Gita todos los días durante 18 días. Donde sea que se cante el Bhagavad Gita, decía, ese lugar se vuelve un tirtha, un lugar sagrado. Purushottam le informaba a los devotos de Estados Unidos acerca de las actividades de Srila Prabhupada. Está cantando numerosas oraciones y muchas las estamos grabando. Debo admitir que las cintas de las canciones y oraciones que está haciendo ahora son las mejores que jamás haya escuchado. Esperen a escucharlas cuando regresemos. Como dice el Bhagavatam, bebe profundamente este néctar, oh ser piadoso, y serás sacado de este ámbito mortal. Las mujeres que cocinaban para Prabhupada le servían postres americanos, como pastel de manzanas, rosquillas y tortas glaseadas. Prabhupada sonreía, pero solo comía su postre. Una tarde dijo: «Estos dulces son muy ricos, pero nadie me ha hecho sandesh», preparación láctea dulce. Ninguno de los devotos sabía hacer dulces bengalíes, así que Prabhupada llevó a las mujeres a la cocina y les enseñó a hacer sandesh. Aunque lo observaron con atención, en sus primeros intentos el sandesh les salió seco y granuloso, pero Prabhupada lo aceptaba de buen grado. Sin dudas prefería el sandesh, que Krishna mismo solía comer, a los dulces occidentales. Para los devotos de Tittenhurst, el hecho de que Prabhupada viviera entre ellos implicaba presenciar una vez más la forma en que el devoto puro de Krishna se dedicaba de manera constante al servicio devocional extático con su cuerpo, mente y palabras. Veían cómo hablaba y actuaba en conciencia de Krishna en todo momento. Su presencia confirmaba que la plataforma más elevada del servicio devocional puro era una realidad. Sus discípulos se sintieron dichosos e invadidos por una renovada voluntad de actuar simplemente por estar con él. Los anfitriones de Prabhupada, John y Yoko, también tuvieron la valiosa oportunidad de estar cerca de él, aunque prefirieron mantenerse apartados. Permanecían juntos en su propio mundo y rara vez se vinculaban con los devotos. Los hombres de Prabhupada siguieron trabajando bajo las órdenes de los capataces contratados por John, y él estaba contento al permitir la estadía del Swami y de sus seguidores. Cuando el jardinero principal le preguntó a John acerca de cómo tratar a los devotos, él dijo: «Deje que se sirvan ellos mismos». Al escuchar acerca de ciertas actividades que se desarrollaban en la casa principal, Prabhupada comentó acerca de la mala influencia que a veces tienen las mujeres sobre los hombres, pero se mantuvo apartado de las cuestiones de John y Yoko. Tenía sus propios asuntos con la conciencia de Krishna.